Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la presentación a la doctora Nadal, a la doctora Castillo, al doctor César Matos y a todo el comité organizador y miembros de la Sociedad de Hematología de República Dominicana por esta gentil invitación. La idea es hablar en 20 minutos, dar un enfoque de lo que es el tratamiento de los linfomas indolentes. Como ustedes saben, la mayor parte de los linfomas indolentes comprende a los linfomas foliculares. ¿Y cuál es la estrategia del tratamiento en recaída de esta patología? Esta es una definición que yo encontré hace unos años, que siempre la muestro. Me parece que es clara en lo que hace al linfoma. El linfoma o los linfomas son un macrocosmos que refleja lo grande del macrocosmos que enfrentamos dentro de la medicina, y que el cuerpo, obviamente la evidencia, debe estar guiado por lo que es la experiencia en este caso del hematólogo. Si uno tiene que enfrentar la situación de un linfoma, obviamente debe basarse primero en lo que hace al correcto juzgamiento de la patología, al conocimiento que uno tiene de ella y a la biología. Y obviamente lo que más importancia tiene es la experiencia que lleva hacia adelante el correcto enfoque de esta entidad. En lo que hace, para empezar, comentar rápidamente un caso clínico. Es un paciente de 41 años que el motivo de consulta era deterioro de estado general, fatiga, astenia, sensación de plenitud postprandial, sudoración nocturna y pérdida de peso de 6 kilos en los últimos 3 meses. El examen físico del paciente tenía adenomegalias cervicales, axilares, inguinales, no muy voluminosas, que iban de 2 a 5 centímetros, pero sí tenían un abdomen muy prominente. En la tomografía se evidencian ganglios importantes a nivel cervical, axilar, mediastinal, retroperitoneales de 10 centímetros de diámetro, múltiples nódulos a nivel del vaso y del hígado. En el laboratorio el paciente tenía anemia, una plaquetopenia y una linfocitosis, una leucocitosis con linfocitosis y una LDH sumamente elevada, por encima del valor normal. La medulosa mostraba una infiltración del 50% de linfocitos clonales. Performance status del paciente era un ECOG-2 y el FLIPI daba un score de alto riesgo. Diagnóstico era un linfoma folicular grado 3A. El paciente hace 6 ciclos de RCHOP, al cabo de los cuales la evaluación tenía una masa residual de 20% con respecto al tamaño inicial de las adenomegalias y de las imágenes, y la biopsia de médula ósea al final de los 6 ciclos había sido negativa. Se inicia el mantenimiento, esto era en primera línea con rituximab, a la dosis clásica cada 2 meses. El paciente tiene, durante el segundo año de mantenimiento, una recaída con un aumento de las masas de un 65% con respecto a lo que había tenido el paciente al final del tratamiento, y una médula ósea que había vuelto a infiltrar con un 30% de infiltración, con un PET que captaba activamente todas las zonas denominadas anteriormente. ¿Cuál es la conducta que uno toma, cómo enfoca el tratamiento en un paciente de estas características con linfoma folicular 3A, grado 3A, desde el punto de vista histológico, para el tratamiento? ¿Cuáles son los aspectos del linfoma folicular que aún son válidos en lo que corresponde al 2017? Es el tipo de linfoma indolente más común, tiene una mediana edad de presentación de 65 años, 90% de los pacientes tienen o debutan con enfermedad avanzada, el 40% son asintomáticos, que no necesitan o requieren tratamiento inicial, y uno puede observar el 80% de los pacientes asintomáticos requieren tratamiento en un periodo que va de 4 a 5 años desde el momento del diagnóstico. La mediana de supervivencia de esta población es alrededor de 7-8 años, con un impacto que va de 12 a 15 años en los pacientes más jóvenes, el grupo etario menor de 65 años, que es el grupo que ha tenido mayor impacto desde el punto de vista terapéutico. 10 a 20% de los pacientes fallecen por progresión de la enfermedad en los 2 primeros años. La mayoría de los pacientes, como todos sabemos, mueren por progresión de enfermedad. Y una de las cosas o eventos importantes en esta patología es la transformación al linfoma difuso, que es aproximadamente de un 3% por año. Existen algunos dogmas en lo que hace a los linfomas indolentes, sobre todo los linfomas foliculares. Obviamente la terapia curativa todavía no ha podido ser identificada.
y las decisiones terapéuticas que uno toma deben abordar el objetivo de la terapia que uno tiene, la eficacia del esquema que va a utilizar, la toxicidad de la misma, la condición médica que tiene el paciente, la preferencia del paciente, de tener en cuenta las condiciones del paciente, la expectativa y calidad de vida a largo plazo y la secuencia que uno va a tomar para hacer el tratamiento en cuanto a la característica del esquema que va a usar y cómo lo va a secuenciar. Si uno toma las características de definiciones de la clasificación, tiene que el linfomas indolentes, el 22% de la población, corresponde al linfomas foliculares, por eso en la mayor parte de los trabajos, cuando uno habla de linfomas indolentes, se está abarcando en su gran mayoría los linfomas foliculares. ¿Ha cambiado la evolución de los linfomas en los últimos años? Uno puede decir que sí, desde la del año 97 prácticamente ha habido un cambio en lo que hace la evolución de los pacientes y la expectativa de supervivencia que tienen con la inclusión de la inmunoterapia, la inclusión de rituximab en ese año con la aprobación por la FDA, y ha tenido un impacto significativo en lo que son, las posibilidades de supervivencia libre de progresión o supervivencia global cuando uno compara los regímenes de quimioterapia con los regímenes de inmunoquimioterapia. Y una de las características importantes de estas patologías son las transformaciones a linfomas a células grandes, que es una de las complicaciones quizá de peor pronóstico que tienen estos pacientes, y ustedes ven las características evolutivas que tienen los pacientes en la transformación, y esto implica la alta probabilidad de muerte que tienen los pacientes cuando se transforman. Algunas preguntas frecuentes que uno se hace ante un paciente que recae: ¿cuál es el esquema que uno va a utilizar? Si uno puede utilizar drogas repetidas repetir drogas que ya ha recibido el paciente en tratamientos anteriores, la duración que va a tener el tratamiento, si uno espera alguna toxicidad en particular y cuál va a ser la expectativa que va a tener ese paciente en cuanto a la duración de la respuesta y el impacto que va a tener el tratamiento. ¿Qué terapias uno puede utilizar? Obviamente, ante una recaída, después de un esquema de primera línea, uno sabe que puede utilizar esquemas alquilantes, solos o en combinación. Esto va a depender obviamente de una serie de circunstancias que comprenden al paciente, a la biología de la enfermedad, al estado del paciente y a las drogas que haya recibido y a la toxicidad que ha tenido. Puede recibir esquemas alquilantes solos o en combinaciones, asociado o no a rituximab, análogos de purina en combinación con o sin rituximab, monoterapia con rituximab, trasplante autólogo, trasplante alogeneico. Algunos de los estudios iniciales que se utilizaron demostraron la eficacia de rituximab en los pacientes con linfomas foliculares o linfomas indolentes en recaída. Ustedes tienen algunos de los trabajos en los cuales se utilizó este sergrupo suizo, este sergrupo inglés, en los que hicieron el IORTISIR por europeo y el GLCG, utilizando el rituximab en segunda línea combinado o en recaída, combinado con distintos esquemas de quimioterapia como monoterapia, y el impacto que han tenido los pacientes a lo largo de la evolución, tanto en la duración de respuesta como en la supervivencia o supervivencia libre de enfermedad. Es decir, que ha habido un cambio notable de la inclusión de esta terapia en los pacientes con linfomas foliculares. Y sin lugar a dudas, la inclusión del mantenimiento en los pacientes que han sido recaídos o refractarios con linfomas indolentes también ha tenido un impacto significativo, y esto lo ha demostrado el grupo alemán en esquemas combinados en este caso con fludarabina sola o asociado al esquema de rituximab, en los cuales los pacientes han demostrado un impacto significativo en la duración de la respuesta a favor del mantenimiento contra el grupo que hizo observación. Sin lugar a dudas, esto implica un cambio en la evolución y un impacto significativo también en la supervivencia global de la población si uno compara las dos ramas de tratamiento. Esto es la experiencia nuestra dentro del grupo del GATLA. En lo que hace la era pre-rituximab, los pacientes que fueron tratados con linfomas foliculares a lo largo del tiempo, esto es puramente linfomas foliculares, y qué es lo que ha sucedido, que esto lo han replicado varios grupos cuando uno incluye rituximab en los esquemas de quimioterapia. Ha habido, a pesar de la diferencia en la medida de seguimiento que tienen las dos poblaciones, ha habido una significativa impacto en lo que es la expectativa de supervivencia de la población con la inclusión de rituximab en los esquemas de quimioterapia.
Uno de los agentes que se ha incluido, que ha sido un agente que había sido desarrollado en la década del 60 y después se dejó de usar por la toxicidad, que había tenido y se volvió a utilizar en la última década, es la bendamustina. Es un agente alquilante y que ha demostrado, asociado a esquemas de quimioterapia con inmunoterapia, resultados muy buenos en lo que hace a la seguridad, a la respuesta y a la eficacia en los pacientes tanto con linfomas indolentes como leucemia linfática crónica y mieloma múltiple. Estos son uno de los trabajos iniciales con bendamustina en linfomas, utilizado asociado a rituximab. Es un estudio fase 2, pacientes con linfomas recaídos, con una tasa de respuestas globales del 92%. En estudio fase 2 también asociado a rituximab, que demostró no inferioridad a R-CHOP, con menor toxicidad y una tasa de respuestas globales del 93%. Obviamente, la bendamustina, al ser un agente alquilante de utilizarse en recaídas, tiene una tasa de expectativa de toxicidad grado 3 o 4, quizás superior que lo que uno utiliza un esquema de quimioterapia en primera línea, y desde el punto de vista de la toxicidad infecciosa, que en general está alrededor del 15 al 20%, y la toxicidad hematológica, anemia, leucopenia o trombocitopenia, está alrededor del 10 al 15%. Esa es la tasa de respuestas globales de los dos trabajos, en lo que hace a... la tasa de respuestas globales, que les comentaba, 94 y 93%, remisiones completas 41 y 33%. Esto es pacientes refractarios o en primera línea, respectivamente. Este es otro estudio, un estudio de fase 2, de bendamustina en linfomas no Hodgkin, refractarios o resistentes al rituximab, como monoterapia, pacientes recaídos, resistentes a rituximab. Se incluyeron 76 pacientes, mediana edad de 63 años, y el tratamiento fue a dosis de 120 miligramos día 1 y 2, cada 21 días por 6 ciclos, esquema convencional como monoterapia. La tasa de respuestas en la población global, si uno compara la tasa de respuesta de la población global con aquellos con refractarios alquilantes o a fludarabina, uno ve que no hay diferencias significativas, 77, 61 y 62%. Y la tasa de respuestas completas para la población global fue 34% y 13% para el grupo refractario, que es obviamente donde uno puede encontrar menor porcentaje de respuestas completas en los que han sido refractarios a esquemas previos. La toxicidad hematológica, como les comentaba, sobre todo a nivel de lo que hace la leucopenia y la posibilidad de infecciones, ha sido 54%, con una tasa de anemia 12% y trombocitopenia 25%. Las otras toxicidades son las habituales a las drogas convencionales que uno utiliza en estas poblaciones de pacientes. Cuando uno ve el impacto en lo que hace la supervivencia libre de progresión para la población total de pacientes, el número de eventos y la mediana de duración, que fue de 7 meses, y para el grupo de linfomas indolentes 8 meses. Y uno ve que el grupo de linfomas indolentes es supera la curva de arriba con respecto a la población global. Indudablemente que ha sido una droga que ha demostrado utilidad en esta población. Este es un estudio fase 3, también en linfomas refractarios. Este es un estudio compartido entre Estados Unidos y Canadá, como monoterapia como rama única en pacientes con linfomas indolentes, previamente tratados, resistentes, no respondedores o progresados dentro de los 6 meses a rituximab. La primera dosis de rituximab, o al completar el mantenimiento con rituximab, o antes de la próxima dosis del esquema de tratamiento, o al completar el esquema de quimioterapia con rituximab. Eso es la definición de la resistencia. El esquema utilizado como monoterapia fue el esquema habitual, por 6 a 8 ciclos. En cuanto a las características de la población, ustedes ven que la mayor parte de los pacientes tenían tratamiento previo a regímenes de quimioterapia. 41% tenía un esquema, el 36% tenía 2 esquemas y después tenían el 22% 3 o más esquemas.
La población de pacientes refractarios era de 36%, esquemas previos. Y esta es la tasa de respuesta, obviamente tomando el grupo de foliculares, 74% de respuestas globales y 15% de respuestas completas y completas indeterminadas 5, es decir, 20% de respuestas completas globales para lo que son los linfomas foliculares. Y en cuanto a la duración de respuesta, una mediana de 9 meses para la población global, 10 meses para los que fueron sensibles a quimioterapia y 6 meses para los que fueron refractarios a quimio. Y si uno ve la población que fue refractario al alquilante, prácticamente es similar, con una pequeña diferencia que está en el borde de la significancia, a los que fueron respondedores globales, 7.7 contra 9.2 meses de mediana. Y esto es la mediana de supervivencia libre de progresión. Para la población global 9 meses y para los que fueron sensibles a quimio 12 meses, con refractarios a agentes alquilantes 7.5 meses. Es decir, que tiene indudablemente una droga que tiene un impacto significativo en esta población de pacientes que son recaídos o refractarios, ¿no? Y en cuanto a las toxicidades, eventos adversos, obviamente la toxicidad hematológica, anemia, trombocitopenia, neutropenia o neutropenia febril son los eventos más importantes que suele tener la droga, y a medida que uno tiene mayor número de esquemas previos, mayor es la posibilidad de tener eventos adversos relacionados a la droga y sobre todo los hematológicos. Y los generales, los habituales a este tipo de drogas en lo que hace las náuseas, vómitos o astenia. Esto es un análisis de grupo agrupado de estudios de pacientes con linfomas resistentes a rituximab, agrupados en toda la población de pacientes tratados. En cuanto hace la seguridad y eficacia del uso de la droga, en 176 pacientes con una mediana de 61 años de la población. La mayor parte, obviamente, de los pacientes eran pacientes con linfoma folicular. El tratamiento había sido el habitual. En cuanto a la dosis, y el endpoint era la tasa de respuestas globales, la duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión y la seguridad de la droga. El seguimiento fue de 25 meses al momento del análisis, y si uno ve la tasa de respuestas globales fue del 76%, con un 23% de respuestas completas globales, sea confirmadas o no confirmadas. La mediana duración de la respuesta fue de 10 meses, similar para los pacientes menores o mayores de 65 años, y también similar por sexo, histología y de acuerdo a las quimioterapias previas que habían tenido. Al primero y segundo año de seguimiento, el 45-23% de los pacientes continuaban con respuestas al tratamiento de las observadas inicialmente. Y en cuanto a lo que hace la tasa de respuestas en los pacientes de acuerdo, obviamente, a riesgo y a resistencia o sensibilidad, si uno toma a los pacientes de bajo riesgo, la tasa de respuestas globales fue del 77%, de riesgo intermedio 75% y lo de alto riesgo el 79% de respuestas globales. Si uno toma la consideración del grado de sensibilidad para los pacientes que fueron sensibles previos a alquilantes, el 88% de tasa de respuestas, con 28% de respuestas completas, y los que fueron resistentes a alquilantes, 59% y 12%, similares para los que son resistencia o sensibilidad purina. Y en cuanto a los eventos de seguridad, a la toxicidad o eventos adversos, los habituales para lo que está publicado en el uso de esta droga, náuseas, infección, fatiga, vómitos y diarrea fueron los más comunes, y los hematológicos, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia y anemia en esa secuencia en el orden de importancia. En cuanto a los eventos adversos grado 3 y 4, obviamente los más importantes son la neutropenia y las infecciones. ¿Sí? Si uno considera cuáles son los resultados del uso de bendamustine en esta población de pacientes, obviamente es una droga efectiva en el uso de esquemas en pacientes con linfomas refractarios o recaídos, con una alta tasa de respuestas en aquellos que recibieron varios esquemas de quimioterapia previos. En lo que hace a respuestas en pacientes que recibieron quimioterapias previas o enfermedades resistentes a alquilantes, el perfil de toxicidad es aceptable que tiene la droga. Obviamente hay que tener presente que de acuerdo a la cantidad de esquemas previos es la toxicidad que puede presentar la droga. Cuanto más esquemas, mayor es la toxicidad, por supuesto.
pero en esquemas más cercanos al diagnóstico, menor es la toxicidad y más aceptable es el coeficiente de seguridad. Obviamente que la toxicidad hematológica es la dosis limitante y uno debe considerar esa toxicidad como limitante y seguridad del paciente para administrar la dosis. Las conclusiones globales que uno puede tomar en lo que hacen linfomas refractarios o recaídos, la inclusión de la inmunoterapia, obviamente el rituximab, dentro de los esquemas de quimioterapia en el tratamiento de los linfomas B, en este caso indolentes, ha demostrado ser eficaz tanto en linfomas recaídos o refractarios, mejorando la tasa de respuesta, la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en la mayor parte de los publicados. La inclusión de bendamustina como un esquema de rescate en pacientes con linfomas recaídos o refractarios ha permitido mejorar la tasa de respuestas en cuanto a respuestas globales, la seguridad y la expectativa de evolución que tienen los pacientes. Y han mejorado indudablemente todas estas modalidades en forma significativa la calidad de vida que tienen los pacientes con linfomas indolentes. Creo que es la última. Nada más, muchas gracias.